Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Son pocos versículos, ya saben, porque vamos a ir avanzando poco a poco, pero vamos a tratar de estudiarlos con calma porque estamos en el punto delicado donde Pablo está hablando de la condición, de su condición, de hecho lo personaliza, de su condición, pero antes de Cristo, y lo que hacía la ley y el pecado en su vida antes. Y les vuelvo a repetir, esto es algo que la gente, los malintencionados, lo toman de pretexto para llevar una vida libertina y justificada en sus debilidades carnales, ¿no? Entonces no es esto lo que está enseñando Pablo, y entonces vamos a estudiar detalladamente lo que Pablo quiso decir con estos versículos. Vamos a leer del capítulo 7, solamente del versículo 7 al 12. 7 al 12. Ajá, exactamente. Su título es El pecado que mora en mí, ¿no? Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta ahí. No acaba la idea, pero vamos a estudiar eso, porque de hecho el 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Entonces seguimos con la misma idea. Recuerden que en la semana pasada nos habló del ejemplo de lo que fue el matrimonio. Y este matrimonio lo relacionó con nuestra relación con la ley. Entonces ahora nosotros ya estamos, primero, muertas para que la ley no nos persiga, muertas al pecado, morimos en Cristo, fuimos representadas en la crucifixión de Cristo para que la ley ya no nos esté persiguiendo. Y también por otra parte, la ley es como si hubiéramos quedado viudas de la ley, por lo tanto podemos estar unidas a Cristo. Ya no estamos unidas a la ley, sino ahora estamos unidas a la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto fue lo que dice, y dice ahora por eso ya no podemos, ya no debemos estar unidas a esas pasiones pecaminosas, sino que ahora estamos unidas a Cristo para tener un nuevo estilo de vida. Entonces sigue el dilema de por qué seguimos pecando, pero bueno, Pablo aún aquí en el versículo 7 al 12, vuélvanlo a ubicar como antes de Cristo. Estos versículos del 7 al 12, ahorita vamos a dar el por qué. Todo se refiere a Pablo antes de conocer a Cristo. Así que si lo quieren utilizar para Pablo después de conocer a Cristo, lo están usando mal. Entonces, empecemos con el versículo 7. Hoy creo que lo borré, pero bueno. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No hay ninguna palabra aquí que debamos profundizar, ya la mayoría la conocemos, ¿no? Entonces vamos a explicar qué es lo que está diciendo. Como está diciendo que nos divorciáramos de la ley, ¿no? Bueno, no nos divorciáramos, más bien que quedamos viudas, ¿no? De la ley, que ya no estamos bajo el régimen de la ley, sino de la gracia. Entonces el versículo 7 de inmediato aclara si realmente la ley es mala, ¿y no? O sea, aquí está diciendo, ¿la ley es pecado? No. Otra vez vuelve a decirlo así tajantemente, nunca puede llegar a ser esto, jamás. La ley de Dios, no está hablando de la ley de tránsito ni nada de eso, está hablando de la ley de Dios, la ley de la que dejó Moisés. La ley de Moisés, ¿es pecado? Jamás, en ninguna manera. Y después lo vamos a demostrar cómo en ninguna manera es mala, ¿no? Dice, pero aquí hay un pero, o sea, si no es pecado, pero algo pasó con la ley. Dice, pero yo no conocía el pecado sino hasta que conocí la ley. Vamos a pensar en esto. Esto es una realidad para todo ser humano. Cuando una persona nace, ¿no? Un bebecito nace,
¿Esa persona nace con pecado o sin pecado? Con pecado. Bueno, pero ¿esa persona nace consciente de pecado? No. No. Entonces, mientras la persona es un bebé, un niño, para esa persona incluso la llamamos inocente, ¿no? Es inocente. ¿Por qué? Porque no tiene, aún la travesura que hace, ni siquiera la hace con la malicia, ¿no? Va creciendo y después la va haciendo con malicia. Cuando tú le vas poniendo reglas a ese pequeñito, le vas poniendo tus reglas, ¿no? Le vas diciendo, no, esto no se hace, no agarres ahí, no toques esto, no toques el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el pequeñito va creciendo y se va haciendo consciente, digamos. Al principio no es consciente, agarra las cosas y no es consciente de que es peligroso, de que es malo, de que se lo prohibieron, de que no debería de hacer eso. O sea, no es consciente de eso, pero conforme va creciendo, va como que despertando en él algo de conciencia. Y entonces llega un punto donde cuando hace las cosas ya estando grande, ya hasta uno dice, o sea, ya no es un bebé, ya entiendes lo que haces. Hasta cuando regañas a tu hijo, ¿no? Dices, no, ya no estoy hablando con un chiquito, ya entiendes, ya sabes que lo que estás haciendo es malo, porque va asimilando esas reglas que tú le dijiste. No agarres esto, no hagas el otro. Y entonces ya esas reglas se convierten en ese bebé en conciencia. Bueno, ya en ese niño se van convirtiendo en conciencia, de tal manera que si tú le dices, no vayas a abrir el refrigerador, ¿no? Al principio el niño no sabía, pero después cuando ya sabe porque tú le dijiste que no vaya a abrir el refrigerador porque tú te enojas, después lo va a abrir, pero ya lo va a abrir con conciencia sabiendo que está haciendo algo malo contra ti. Ajá. Entonces eso es lo mismo que pasa cuando la gente es enfrentada al pecado. Sobre todo a la ley más bien, es enfrentada a la ley. ¿Por qué? Porque la gente hace las cosas sin saber que es malo. Por ejemplo, yo cuando era niña, a mí me dijeron que Dios era un yeso, ¿no? O que Dios era una estampa, o que Dios era un escapulario, o que Dios era un rosario, ¿no? Todas esas cosas que las consideraban sagradas, para mí eso era Dios. Entonces, cuando yo siento en mi vida la necesidad, obviamente por parte de Dios puso ese deseo en mí de leer la Biblia, ¿no? Lee la Biblia. Entonces yo la leo, de hecho varias veces porque nunca cumplía mi propósito de leerla completa. Entonces cuando llegaba siempre al Éxodo, y no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te harás escultura. Entonces cuando esto va despertando en mi conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo iba a misa o yo iba a los retiros? Ya me incomodaban las imágenes. O sea, ya no era lo mismo para mí. Mientras yo no sabía que eso era pecado, para mí no había problema. O sea, a mí me decían, dale un beso al niño Dios, ¿no? Digo niño Dios entre comillas, ¿no? Pero decían, dale un beso, yo se lo daba sin problema. Pero cuando yo empiezo a leer en la ley que dice, no te harás imagen, no te harás escultura, no las adorarás, no te inclinarás delante de ellas, entonces cuando yo llegaba a misa, yo ya no podía inclinarme delante de ellas. O sea, yo iba a misa porque para mí me enseñaron que ahí estaba Dios. Entonces, yo iba en busca de Dios ahí, ¿no? Pero cuando ya me dice la palabra de Dios, no te harás imagen y no las adorarás y todo, entonces yo ya decía, o sea, ya me incomodaba, ya resultaba en mí algo malo, ¿no? O sea, ya causaba en mí algo malo, pero esto es al propósito. O sea, esto Dios lo está haciendo al propósito. Lo que quiere el Señor cuando tú te enfrentes a la ley es que te incomodes y te sientas mal. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Según el versículo 7, el propósito es revelar. Es que el velo se te sea quitado para que tú te des cuenta que lo que estás haciendo es pecado. Tú no sabías que algo era pecado hasta que la ley te dijo eso es pecado. Antes de que tú conocieras la ley, no lo sabías. Ahora ya lo sabes, ¿no? Entonces dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este fue el ejemplo que puso Pablo. Yo les puse el ejemplo de la idolatría, ¿no? A mí Dios me dijo, no te harás imagen. Y entonces fue cuando me di cuenta, caray, yo tengo ídolos. Yo adoro ídolos. Yo me postro delante de los ídolos. Entonces me di cuenta. Entonces la ley no es pecado,
pero la ley reveló mi pecado. Pero por eso relacionamos mucho la ley con el pecado. Por eso la gente dice, no, yo no quiero leer la Biblia porque todo está mal. Por eso lo relacionan. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el objetivo de la ley, revelarte tu pecado. Ese es el objetivo. El objetivo de la ley nunca es darte salvación, sino el objetivo de la ley es revelar tu pecado. Ajá. Entonces, bueno, vamos a las varias versiones. Dice, Dios habla hoy. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Ajá, eso Dios habla hoy. Nueva Biblia Vida. ¿Es que acaso estoy dando a entender que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó lo que en mí había pecado. Jamás me habría dado cuenta de lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codiciarás, ¿no? Entonces, yo les puse este ejemplo, pero yo creo que cada una de ustedes puede decir, bueno, a mí la ley me mostró esto, ¿no? Pero cuando la ley te muestra algo no significa que ya eres salvo, porque la ley muestra a todos les muestra. Entonces, a mi vecino que a lo mejor, es un ejemplo, ¿no? No es que exista, pero a mi vecino que murió en pecado, no significa que la ley no le haya mostrado que estaba en pecado. Él sabía que estaba en pecado, pero a pesar de eso, no se arrepintió. Entonces, el saber por medio de la ley que estás en pecado no significa que eres salvo. Entonces, aquí obviamente estamos hablando de un Pablo que no era salvo. Por eso Pablo dice, por eso habla en personal. Tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Esto era Pablo antes de que conociera incluso aquí a Cristo, y habla de un antes de conocer la ley. Ahorita vamos a ver el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí vamos a ver dos palabras. Bueno, no, tres. Tomando. Tomando, aquí hay que pensar de lo que estamos hablando. ¿Quién fue el que tomó? El pecado. El pecado fue el que tomó algo. ¿Y qué significa que tomando? Echar mano, agarrar o remover, pero lo está hablando en un sentido violento, no pasivo. Es una forma activa, violenta. El pecado tomó algo a la fuerza. Ajá. Entonces, la Reina Valera lo traduce como entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, cobrar, obtener, prender, quitar, recobrar, recoger, sobrecoger, tomar, traer. Eso lo dice la Reina Valera. Esa misma palabra, lambano. Y el diccionario Teller dice, tomar cualquier cosa o persona para usarla. Eso es lo que hizo el pecado. Me tomó a mí y me usó. Pero acuérdense quién es el autor del pecado. Está hablando del pecado, pero no olvidemos quién es el que está detrás del pecado. Dice, tomar sin la noción de violencia. O sea, me tomó y yo ni cuenta me di. Ajá. Tomar lo que es propio o hacer lo propio. Tomar como arte de magia, burlar a alguien por fraude. Eso es lo que significa tomar, según el diccionario Teller. Entonces, más el pecado, o sea, el pecado tomó, o sea, me tomó a la fuerza, me burló, me engañó. Bueno, no, aquí no es me engañó. Aquí es como que pues prácticamente se aprovechó. Se aprovechó, ¿no? ¿De qué se aprovechó? Condiciones. No. De que llegó la ley. De que llegó la ley. Se aprovechó de que llegó la ley a mí. Ajá. O sea, el pecado había estado, pero después viene una conciencia. Y la conciencia es la que viene a partir de la ley. Por eso hay una revelación. Y ahorita lo que vamos a hacer es qué es lo que hace el pecado con esa conciencia o con ese mandamiento. O con lo que hizo, lo que produjo la ley en ti, que te reveló tu condición. Te reveló tu pecado. ¿Y qué hizo el pecado? Ay, me voy y salgo corriendo. No, sino que produjo más pecado. Tomando ocasión. Y ahorita vamos a ver qué es la palabra ocasión. Y es importante verla porque aquí es donde vamos descubriendo cómo no está hablando de una condición actual de un cristiano. Y porque muchos dicen, ya ves, es que el pecado toma ocasión.
Y aquí está hablando de alguien antes de Cristo. Por eso es bien importante que vayamos, como ahorita lo estamos haciendo con Romanos, vamos en la misma línea sin salirnos, sin brincarnos y viendo de qué está hablando Pablo, ¿no? Ok, sigo. Tomando ocasión. Entonces vamos con la palabra ocasión. Ocasión. Del griego aformé, que quiere decir punto de partida o es decir oportunidad. El pecado aprovechó la oportunidad. El diccionario Teller dice como un lugar desde el cual se realiza un movimiento o un ataque. Una base de operaciones, metafóricamente aquello por lo que se excita el esfuerzo y de donde surge. El diccionario Mons lo traduce como la oportunidad, la apertura o el pretexto. Fíjate, lo que era el mandamiento revela, ¿no? El mandamiento viene a mí, bueno, la ley viene a mí y revela mi pecado, pero el pecado tiene que defenderse, ¿no? Entonces el pecado tiene que contraatacar y lo que va a hacer es aprovechar del mismo conocimiento de la ley para atacar, para seguirte, porque ¿cómo estábamos según todo lo que hemos estudiado? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Bajo la esclavitud del pecado. Y luego cuando vienes a la ley, no a Cristo, estás bajo la ley, que significa que estás bajo condenación. Como estás en pecado y lo único que tienes a tu favor, digamos, ¿no? En los judíos es la ley, sigues siendo condenado, porque no hay cumplimiento de la ley. No la estás cumpliendo, entonces sigues siendo condenado. Es lo mismo que está diciendo aquí. Entonces, ¿qué hace el pecado? El pecado aprovecha la oportunidad porque no hay persona, no hay ser humano que pueda cumplir la ley. Entonces, ¿qué hace? Provoca más pecado. Provoca más pecado, ¿para qué? Para que tú sigas siendo condenado. Pero ¿qué crees? ¿Que me parece todo bien diabólico aquí? Sí. Sigue siendo el plan de Dios. Ajá. Sigue siendo el plan de Dios porque todo esto te va a llevar a la gracia. Entonces, cuando tú, ok, ya, aquí vamos viendo que a todos nos pasó esto. Yo me di cuenta que el pecado estaba en mí a partir de que leí los mandamientos, ¿no? Simplemente los 10 mandamientos. Leo los 10 mandamientos y me doy cuenta que no los cumplo. Después, entonces, ¿qué hace el pecado? Se aprovecha y me hace pecar más. Toma ocasión. Es su punto, como dice aquí, su punto de ataque, su base donde está operando. La base donde está operando es increíble, pero opera a través de la ley, en aquello que está prohibido. Como lo decíamos la semana pasada, ¿no? Lo prohibido es más sabroso. Y en ese principio actúa el enemigo. Como es más sabroso, ¿pero por qué? Como le dijo a Eva, no te va a pasar eso. Eso que te dijo Dios no es cierto. Y entonces es cuando empieza tu criterio y empiezas a tener muchos argumentos en contra de la palabra de Dios. Ay, pero es que exagera, pero es que no se refiere a eso, pero ¿quién puede cumplirlos? Pues total, si yo ya soy así, yo nací así, yo no puedo. Entonces, muchos argumentos, ¿no? Ahorita son los que se me ocurren, pero hay muchos argumentos que hay en tu mente pecaminosa y que el pecado está tomando ocasión en base de los mismos mandamientos que ya conociste para que sigas pecando. Pero esto, si vas en el camino a la gracia, es correcto. Eso es lo que el Señor quiere que pase. Ahorita vamos a ver por qué, porque van a decir, bueno, ¿y qué sentido tiene seguir pecando? Pues no, ese no es el sentido. Esto es antes de Cristo, lo voy a estar repitiendo para que no se saque de contexto, ¿no? Ok, entonces dice, tomando ocasión, ya dijimos, se aprovechó, como por arte de magia, fue abusado el pecado y agarró de pretexto la misma ley para producir en mí, aquí dice, tentación, ¿no? Toda codicia, porque estábamos hablando del ejemplo de Pablo. Pablo dijo, no codiciarás, pero puede ser cualquier otro pecado. Les puse toda idolatría, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo para mí dejar la idolatría no fue fácil, hermanas, ¿eh? O sea, para mí que Dios me dijera que estaba un ídolo, pues no era fácil que entrara en mi mente ese mandamiento y menos sin Cristo. ¿Cómo iba a entrar ese mandamiento en mi cabeza? Estaba ya la incomodidad de que yo ya había leído que postrarte delante de los ídolos era malo,
Ya estaba la incomodidad cuando les digo, yo iba a misa y ya me incomodaban los ídolos porque ya lo había leído, pero no dejaba de hacerlo, porque viene entonces esa lucha mental y todos tus argumentos. Bueno, yo no los adoro, bueno, yo no los venero, bueno, y todos los argumentos que ya escuchas que los católicos te dan. No, no los estamos adorando, no, no es un Dios, no, y todos los argumentos yo también los tenía. Y entonces dice, el mismo pecado se aprovecha a través del conocimiento de la ley para producir más pecado, porque ¿qué crees? Que no es lo mismo postrarte delante de una imagen sin saberlo que sabiéndolo. Entonces, ¿cuál sería una condición mucho más pecaminosa? Sabiéndolo. Entonces, cuando yo me llegué a arrodillar después de haber leído en la palabra de Dios que no lo hiciera, y todavía lo hice, era peor que al principio. Entonces, el ídolo que yo tenía guardado, porque no podía deshacerme de él, lo tenía guardado, era peor que antes de saber y tener mi montón de ídolos colgados, ¿no? Pero cuando yo guardaba todavía uno porque no podía deshacerme de ese, yo ya lo sabía. Y lo que producía en mí que era más pecado, porque ahora ya no es con ignorancia, ahora es con conocimiento de causa. Entonces, produjo, vamos a ver qué es produjo. Produjo trabajar completamente, es decir, lograr, conseguir. O sea, imagínate, el pecado utilizó la misma ley para conseguir que yo siguiera pecando. Ajá. Llevar a cabo, por implicación terminar, modelar, aquí modelar es algo importante, dice, hacer que alguien sea apto a algo. Ajá, así como moldear, ¿no? Causar, realizar, resolver. Entonces, eso fue lo que el pecado hizo. Hizo que, bueno, consiguió que yo pecara más. Logró que yo pecara más. Entonces, por eso muchas personas que están atrapadas en la ley, porque están todavía bajo el yugo de Satanás. ¿Que Satanás qué quiere? Que no salgan de ahí. Entonces, el punto no es que Satanás no quiera que conozcas la palabra de Dios, él la conoce. Muchos que han ido al infierno conocen bien la palabra de Dios. Ese no es el punto. El problema está cuando tú llegues a conocer la gracia. Los fariseos eran legalistas y conocían los mandamientos bien. Pero cuando Dios habló del ejemplo de Lázaro y el rico, ambos eran judíos, ¿no? Y esa no era una parábola, era una historia real. Y ambos eran del pueblo de Israel. Y uno se fue al infierno. Entonces quiere decir que el pueblo de Dios legalista se fue al infierno. Se fue al infierno, ¿no? Bueno, pueblo de Dios me refiero a Israel, ¿no? Ese plan fue desde el principio, como ya lo vimos también aquí en Romanos, ¿no? Él tenía que elegir un pueblo para notarse diferente a los demás dioses, no como todos los demás. Pero de ese pueblo también tenía que escoger a otros, o sea, también abrirse a todos los pueblos para demostrar que Él es el Dios del universo. Entonces, no, si fuera solo exclusivo para Israel, entonces sería como el Dios de los cananeos, el Dios de... cada quien tiene su Dios. Y Jehová sería el Dios de Israel y ya nada más. Pero cuando Él abre esta oportunidad a los gentiles, Él lo abre para que viéramos que ese Dios que era diferente a todos, es el Dios de todo el universo. Entonces, ese era el plan. Y así se cumplió. Y lo mismo está pasando aquí. Hay un plan y se está cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí hay otra cosa que pasa. En el versículo 8, déjenme ver, vamos al Dios habla hoy, dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. No explique eso de cosa muerta, ¿verdad? A ver, me voy a regresar. Porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí hay algo importante que aclarar. Hay que entender el contexto. La palabra muerto aquí no significa otra cosa más que difunto, muerto y todo. O sea, no hay que profundizarle mucho. Pero, ¿cómo que el pecado está muerto? Si ya estamos diciendo que un bebé desde que nace pecador. Entonces, ¿en él el pecado está muerto? No está muerto. Pero según el contexto podríamos decir que como si estuviera muerto. O sea, cuando tú dices el niño es inocente, sí, en un sentido, pero no porque nace con pecado. Entonces él no nació bueno, nació pecador,
pero sí es inocente. Entonces podríamos decir que nace en un estado de un pecado latente, pero no despierto. Ajá. Está ahí dormido hasta que en un momento su conciencia va a despertar y en ese momento también despierta el pecado. Ujú. Ajá. Entonces cuando dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces cuando tú no sabes que algo es malo, no lo estás haciendo al propósito, digamos, aunque estés pecando. Con la malicia. No lo estás haciendo al propósito. Entonces eso significa que el pecado está como aletargado en ti, pero sí estás pecando. Ajá. No sé si me estoy dando a entender. El pecado no se hace evidente sino hasta que alguien lo evidencia. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Porque lo evidencia. Porque ¿qué hace la ley? Cuando la ley llega a tu vida es como que prende la luz. Prende la luz y te das cuenta de todo lo que ya haces que es pecado. No que hiciste a partir de que conociste la ley. No, ya lo hacías. Entonces, la condición que viene después de que has prendido la luz es de que si lo sigues haciendo, por eso les digo, es aún más pecado. ¿Por qué? Porque ya está prendida la luz. Ya sabes que está malo y aún así sigues pecando. Que se justifican, bueno, así, con esa forma en que lo estamos estudiando, se justifica la mayoría de gente, ¿no? Y entonces dice, pues yo no soy consciente de que estoy pecando. Entonces, si yo no soy consciente de que estoy pecando, ¿por qué me culpa? ¿No? Porque en fin de cuentas dicen, o sea, ya después ya sabes y todo, pero entonces ellos cuestionan eso. O sea, si yo no soy consciente, se creen como si fueran un pequeño, ¿no? Ajá, sí, o sea, como fuera un bebé que no es consciente de que está agarrando ciertas cosas que le pueden causar daño. Y el grande dice de esa manera, y es muchas veces la forma en que ellos justifican el hecho, o más bien reclaman ese hecho anterior, de por qué se les culpa de algo que ellos no son conscientes. Pero bueno, la misma palabra. No, y ya esto ya también se explica anteriormente cuando habló de aquellos que son sin ley, ¿no? Porque hay gente que es sin ley, pero sí tienen una ley, que es la ley de la conciencia. Entonces, no hay sin ley. Ah, bueno, aquí la ley de la que estamos hablando no es de la conciencia, es la ley del mandamiento de Dios, o sea, la ley de Moisés. Entonces, no se refiere a que el pecado no existía. El pecado inició a existir a partir de que Satanás se corrompió. No existía antes, eso es real. Pero después, en Adán y Eva, ellos habían sido formados sin pecado. Y recuerden que la serpiente los mordió, ¿no? En sentido metafórico, los mordió e inyectó en ellos el veneno del pecado. Entonces el pecado pasa de generación en generación. Entonces es un veneno que está en todo ser humano y que está ahí latente y que en cualquier momento va a salir, va a despertar y va a causar daño. Entonces, el niño comienza a pecar desde que nace, ¿no? Desde que, si no, luego, a la mejor días, ¿no? Se echa su berrinchote nada más porque quiere y ya está pecando. No es consciente de que está pecando, claro que no, pero conforme va creciendo, a ver, ya a lo mejor un niño de 3, 4 años ya sabe que no está bien hacer berrinche y de todas maneras se lo echa. Entonces, está pecando. Hasta que ya va pasando ese despertar, digamos, a lo que es bueno y a lo que es malo, eso es lo que hace la ley. Yo lo estoy haciendo en un niño, pero también esto pasa en una vida adulta. Tú vives en pecado como si fueras un bebé, ni cuenta te das, pero alguien viene y te dice eso que estás haciendo está mal y te presenta la ley de una u otra forma. Lees la Biblia, lo escuchas en la calle, Dios te da una conciencia, de una u otra forma te viene, eso está mal. Y entonces, ¿qué pasa? Ya te vas haciendo consciente, pero sigues pecando, pero lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza humana que pueda contra el pecado. Entonces, por eso vas a encontrar mucha gente con muchos intentos de dejar de pecar y no puede. Es imposible que un ser humano deje de pecar. Ajá. Entonces, es por eso que dice, ¿qué es lo que pasa? Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí. Entonces, aquí lo primero que dijimos es que la ley revela tu pecado. Y lo segundo que pasa es que el pecado se aprovecha. El pecado se aprovecha y no solo se aprovecha, estimula. ¿Qué quiere el pecado? Que sigas pecando. Entonces te va a estimular para que sigas pecando. Peca más, no dejes de hacerlo. Tú no sabes, o cualquier pretexto. Acuérdense que vimos también que tomó pretexto de la misma ley.
hasta el mismo mandamiento lo va a usar para que sigas pecando. Ajá, entonces dice Dios habla hoy, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos, pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Nueva Biblia Vida, pero el pecado usó aquella ley que condena la codicia para despertar en mí toda clase de malos deseos. Si no hubiera ninguna ley que transgredir, nadie pecaría. O sea, nadie transgrediera la ley, no que no viviera en pecado. Ajá. Nueva traducción viviente. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Aquí está más claro. El pecado que hace con la ley, si tú te quedas en la ley, por eso es malo ser legalista. Porque si tú te quedas en la ley, lo único que estás haciendo es darle más poder al pecado. Porque tú no cumples la ley. El legalista normalmente, ¿qué va a hacer? Va a señalar el pecado de los demás. El legalista, acuérdate, el fariseo era legalista. Y cuando el Señor le acusa a los legalistas, les llama hipócritas, ¿no? Y se saca primero de ti la bigota para que puedas sacar la paja del otro. Entonces, una característica de un legalista es que siempre va a mirar el pecado de los demás y nunca va a mirar el propio. Se va a sentir tan perfecto que no va a mirarse a sí mismo. Él va a sentir que cumple la ley y tú no la estás cumpliendo. Entonces ya está cayendo en otro pecado, de arrogancia, de soberbia, de jactancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el poder del pecado es mucho más fuerte. Y el pecado, si fuera así como un diablito, ¿no? Se los va a poner un diablito, está riendo, jiji, piensa que está bien, pero está peor que el otro, ¿no? Está peor que el crítica. No hay como tal una redención del pecado. No hay ni siquiera una liberación del pecado. Nosotros, los que estamos en Cristo, estamos por encima de la ley. Ya no estamos por debajo de la ley, sino que Cristo nos lleva por encima de la ley. ¿A incumplirla? No, sino a cumplirla mucho más excelentemente. Por eso estamos por encima. Si no la cumpliéramos, estaríamos por debajo y nos iríamos más abajo. Pero como la cumplimos de una manera más excelente, estamos por encima de la ley. Ajá. ¿Sí? ¿O terminé revolviéndolas más? ¿No? Ok, dice el 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está diciendo lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. A ver, déjenme ver si hay palabras. Sí. En un tiempo. Esta palabra que fue traducida como en un tiempo es la palabra poté. Es un adverbio indefinido que puede decir en algún momento, o si acaso, o en otro tiempo. El Teyer lo traduce como una vez o anteriormente. Entonces, si lo dijéramos como lo dice el Teyer, ¿no? Yo anteriormente vivía sin ley. Anteriormente. A ver, aquí hay que aclarar algo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Dice, yo sin ley viví en algún tiempo. Antes de Cristo. Pues no, porque antes de Cristo él vivía en la ley. Él era fariseo. Sin ley. Ajá. Yo vivía sin ley en un tiempo. Incluso aún antes de que él conociera que estaba en pecado. Porque desde chico le enseñaron la palabra y todo. Exactamente, pero se está refiriendo a la condición de toda persona. Okay. Todas las personas estábamos en un tiempo sin ley. Ajá. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando ya nos damos cuenta de lo que, por eso les dije, es exactamente lo mismo. Está diciendo, yo en un tiempo vivía sin ley. ¿Qué dijo el anterior? Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea, ¿a qué tiempo se está refiriendo? A cuando él no sabía que eso era pecado. No al andar sin ley, porque realmente él nunca, o sea, desde chiquitito fue enseñado conforme a la ley, era fariseo. Ajá. ¿Sí estamos o no estamos? Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Y según estamos viendo el diccionario Teyer, es anteriormente. Pero decíamos, antes de Cristo, él no vivía sin ley, porque él era fariseo. O sea, todos estábamos en la condición de pecado antes de Cristo. Sí, todos. Pero Okay. en qué momento estuvimos sin ley? Esa parte no entendí. Antes de conocer que estábamos en pecado. Ah, Ajá. no antes de conocer a Cristo.
No antes de conocer a Cristo, sino antes de conocer. Tener la conciencia. Exacto. O sea, estamos hablando de un antes y un antes. Antes de Cristo, ¿qué es? Aquí, según Pablo, la ley. Antes de Cristo, la ley. Y antes de la ley, pues no sabía que estaba en pecado. Desconocimiento, ajá, ignorancia. Ahora sí, como digamos que en una familia, un pequeño, que es una costumbre decir, por ejemplo, mentir. Entonces, pues él lo hace normal. Ajá. Está consciente de que le dice a alguien, es que eso que es malo decir mentira. Ahí viene la ley. Ahí viene la ley. Ahí pero sigue mintiendo. Sí, pero ya tengo el conocimiento. Ajá, ya estoy bajo pecado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, o sea, eso sí me queda claro. Pero cuando tú estás con un infante, hablando de lo de Kenny, o sea, tú estás hablando que, y nosotros que tenemos a los niños chiquitos, o sea, un niño que tiene 2, 3 años, que como tal a lo mejor no sabe hablar, no sabe, o sea, habla poco, se expresa poco y todo, pero tú le dices qué estás haciendo y él le esconde la mano, o sea, él ya tiene una conciencia de lo que está haciendo, está mal, sin que alguien tal vez le hubiera dicho. Pero ¿qué ley es? Es la ley de la conciencia. Pero aquí la ley de la que estamos hablando es la ley del mandamiento. La ley del mandamiento. Pero Ajá. de que Él, su propia conciencia sabe que está haciendo algo malo. Exacto. Ajá. Sin que alguien le hubiera dicho, eso que estás haciendo entonces, malo, porque él lo sabe. Y luego llega alguien y le dice, eso que haces es malo. Viene la ley. Ajá. Viene la ley. Por eso mucha gente, a ver, cuando un esposo, ¿no? Que jamás ha escuchado la Biblia, nadie le ha hablado de Cristo, o sea, nunca ha tenido contacto, digamos, ¿no? Que hay alguien que nunca ha tenido contacto con la palabra de Dios y va a engañar a su esposa, ¿no? ¿Y lo hace públicamente? ¿O lo hace en lo secreto? Lo hace en lo secreto, ya está engañando, lo está engañando, Claro. Ajá, pero de repente se encuentra con un cristiano, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Es que estás haciendo mal. Eso es pecado delante de Dios, estás lastimando a tu esposa, a tu familia, a Dios le ofendes y todo. Entonces va a seguir engañando, pero ya con otra conciencia, ya con otra situación. Su estado viene a ser diferente. Ya no el anterior, que sí estaba en pecado y que su conciencia sí le acusaba, pero ya viene otra parte. Aparte la luz le fue prendida. O sea, ya está consciente realmente. Y la ley ya le está acusando. Entonces, ajá, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado se aprovecha, ¡pum!, y lo acusa. Y lo condena. Porque ¿cuál es la finalidad del pecado? Condenar. La muerte. La muerte. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pecado? O el diablo, que mueras. Ahorita lo vamos a ver. Quiere que mueras. ¿Y qué va a usar para que mueras? No, la ley. Sí, porque... Ajá. Sí, porque la ley... Está difícil, por eso les dije, lo vamos a desmenuzar porque está difícil. La ley te dice una cosa, no debes de hacer esto, el que lo haga tiene esta consecuencia. Exacto. Tú caes en esa hipótesis. Yo sé que está malo, pero cuando después ya sé que está malo y sé que voy a morir, entonces ya tomó ocasión del pecado. Ajá, al principio como que siento que esto está mal. Y por eso es que ajá. Y después ya sé que está mal y que va a traer consecuencias. Por eso es que las personas que andan sin Cristo y que no tienen nada de vida o no tienen contacto, pues andan haciéndolo como, ajá, como es normal, ¿no? O sea, ajá, ¿no? Es como Sodoma y Gomorra, para ellos era normal, sí, para ellos era muy normal la forma en la que vivían, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando viene y se les acusa? Ajá, ¿no? Ya cuando llegan los ángeles y notan algo diferente, los mismos ángeles al salvar a Lot y a su familia, ¿a quién estaban condenando? A los de Sodoma y Gomorra. Por eso dice en Lucas que cuando Jesús dice, si los milagros que estoy haciendo, ¿no? Los que se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra. Se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, dice, aún la ciudad seguiría aquí, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, yo me ponía a analizar ese punto y decía, o sea que ellos, o sea, como tal, Jesús sabía que si se hubiera manifestado como tal él ahí con ellos hubieran creído. Arrepentido. Ajá, bueno, se hubieran arrepentido. Ajá, pero entonces, y entonces, por eso hay más, o sea, cuando esté revelado el Evangelio, hay más. Exactamente. Exacto. Ajá. Por eso ellos, conforme a su conciencia, serán juzgados. Sí va a haber, o sea,
Sí hay diferentes juicios, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo? No lo entendemos y ni vamos a andar divagando cómo va a ser, pero sí va a ser conforme a sus conciencias. O sea, si hiciste mal, si es pecado, la paga del pecado es muerte, pero conforme a tu conciencia también serás juzgado. Será peor porque dice, mejor sería que no supieras que saberlo y no hacerlo. Entonces, sería mejor, o sea, por eso es mejor el castigo, que es un castigo y es de muerte, el de Sodoma y Gomorra, que el de los mismos fariseos que sabiéndolo lo seguían haciendo y se comportaban como los de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra, ¿no? Que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado, exacto. ¿Ya por qué? Porque ya no solamente opera la ley de la conciencia, sino ya el propio mandamiento es el que está acusando. Ajá, la ley es la que está diciendo, tú eres culpable de esto y tú ya eres consciente, ¿no? Entonces era como decirles, vas a otro país, no te sabes las reglas, las infringes, tú estás tranquilo, no te das cuenta que estás cometiendo un delito en ese país, pero cuando alguien te dice, oye, aquí es un delito usar zapatillas, y entonces dices, ¿y qué? Yo las uso, pero ya es otra situación. Entonces, ¿cómo vas a andar en la calle? Ya estás escondiéndote del que te vayan a ver. ¿Por qué? Porque ya sabes que lo que estás haciendo está mal. Cambia. Y eso es lo que hace la ley, cambia, pero ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere, incomodarte. No quiere que estés en la ignorancia. Vivías en pecado en ignorancia. Y sí con remordimientos de conciencia y lo que quieras, pero no con conocimiento de la ley. Él quiere pasarte al conocimiento de la ley, pero aún no eres salvo. Él quiere pasarte todavía más. Y entonces Ajá. es por eso que cuando llega la gracia, pues valoras, porque te cambia cuando Pero por eso tú no puedes llevar a Cristo a alguien que no tiene todo este conocimiento. ¿Por qué? Porque no valora el sacrificio de Cristo. ¿Para qué murió? Yo ni necesitaba que muriera, porque no has entendido todo esto. Te das cuenta de qué tan pecador eres. Exacto. Si no hay arrepentimiento, no hay un verdadero nacimiento. Si tú crees que no eres mala y si tú crees que tú no has pecado así, entonces no has nacido de nuevo. Porque para un nacimiento de nuevo se necesita un arrepentimiento. Ese arrepentimiento es el viejo hombre, para que nazca el nuevo hombre. Y entonces los jovencitos que digamos que nosotros como adultos digamos que ya tenemos una historia y conocimos a Cristo a cierta edad dependiendo. Pero los niños, o como se habló, los jóvenes que piensan en su, podamos digamos en su desinformación, no en ignorancia, desinformación, piensan que no han pecado porque no han pasado, o aquellos niños que crecen en cuna cristiana, que piensan que ellos no han hecho nada malo, porque así, entonces ellos pues les cuesta todavía más trabajo nacer de nuevo, ¿no? Es un poquito más difícil, pero no imposible, claro que no. Pero al final de cuentas, ellos son pecadores por su pura naturaleza, por la pura naturaleza. Entonces pecan desde que, como les dije, desde que se echan su primer berrinche sin sentido, ¿no? O sea, no están hechos popó, no les duele la panza, no tienen hambre, pues están berrincheando, ya están pecando. Y de ahí, obvio, el pecado va creciendo. Y no podrás decir que ese joven o ese adolescente o ese niño no mintió, no robó, no fue grosero, no desobedeció. Claro que hizo todo eso y eso merece la muerte. Porque ahí dice también la palabra de Dios que el hijo que sea desobediente, que sea flojo, lo saquen y lo maten. Ese es el castigo. Entonces, tu pecado, aunque digas, pues es que yo lo único que hago es que no tiendo mi cama, ¿no? Sí, también eso merece la muerte, ¿no? Entonces tienes que ser consciente, pero si el joven o el adolescente minimiza eso, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido. Tiene que ser consciente y obvio que en su caminar va a acumular más pecado, ¿no? Y de eso viene la gracia y lo cubre. Sí puede haber un niño salvo, claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que son pocos los casos, no es algo común, pero sí puede haber alguien que desde niño sea consciente y con un propósito de Dios, que Dios lo tome desde su infancia para su gloria. Sí, pero ese niño tiene que ser consciente de su pecado. Tiene que ser consciente, lo mismo, tiene que pasar por lo mismo. Consciente de pecado, arrepentirse de pecado, le tiene que doler su pecado para que pase a ser esa nueva criatura y de ahí Dios lo rescata. Gloria a Dios porque lo rescata de muchísimas cosas, pero ya no pasa por muchas cosas, que va a pecar, pero va muchas cosas que se va a librar, muchas cosas, pero bueno, yo conocí a una persona que dice, esa persona, y bueno, yo doy testimonio de que sí, en verdad era hija de Dios, era una mujer. Ella dijo que conoció a Cristo a los 3 años. Y yo cuando la conocí era una viejita.
Entonces sí dijo, yo entregué mi vida a Cristo a los 3 años. Y yo vi su testimonio, era Susana Barón, ella fue la que un día me compartió su testimonio y dices, sí, yo sé que ella sí era cristiana, yo sé que ella sí. Entonces dices, pero ella misma lo decía, o sea, Dios tenía un propósito para mi vida, esto no es normal, si no pues andaríamos ahí, o sea, a los niños se les evangeliza porque tú qué sabes que uno de ellos vaya en ese momento, pero también todo eso, bueno, yo por ejemplo ahora puedo testificar de mi hija Sara, ustedes saben, ella no es cristiana, ¿no? Pero Dios está ahí obrando en su vida y ahora lo que he hablado con ella me dice, mamá, eso lo sé. Y ahora ya no es en la actitud de, ya estoy harta, sino de que lo sé, pero no sé cómo digerirlo. Bueno, es que tienes que pasar tu proceso. Dice, es que sí, en todo caso que yo quisiera, y le digo, sí, hija, pero tienes que nacer de nuevo. Sí lo sabes, sí lo escuchaste, no lo entiendes porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, ¿no? Bueno, sí fue una niña que desde que tenía 1 año se le predicó la palabra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí está el trabajo, ¿no? Entonces, aún decíamos de las clases de los niños, ¿no? Nosotros trabajamos con la esperanza de que esos niños, no sé si ahorita o en la edad adolescente, joven o adulto o viejito, pero entregue su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo, ¿no? Entonces, bueno. Todo es cuando eso, ¿no? Y que se arrepienta, y si les hablamos, y así tal cual decía el pastor que se sorprendía porque les dimos temas fuertes, pero a los niños les hablamos, pecado, mereces la muerte, o sea, no les andamos con de que, tú, no, tú estás mal, mereces la muerte, y si no te arrepientes te vas a ir al infierno, así, y los niños lo asimilan y lo entienden muy bien, la verdad es que Dios les dio a ellos la sabiduría. Y nada más que nosotros creemos que a ellos les falta inteligencia, pero a lo que les faltan son a nosotros. A nosotros nos falta la inteligencia. Bueno, sigo. Dice, y yo sin la ley vivía en otro tiempo. Ya quedó clara esa parte, ¿no? Antes de que él descubriera que estaba en pecado. No cuando, o sea, él era legalista. Y aún en ese tiempo él no entendía, estaba cegado. Tuvo que venir realmente la revelación de la ley. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Fíjense, como les digo, lo mismo, el pecado toma ocasión, se aprovecha. Ya ves cómo mereces el infierno, ya estás muerto. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te mata. Entonces, el pecado te arruina, te destruye. Vamos a revivir primero. Revivir es anazó. Bueno, o sea, la palabra revivió. ¿Cómo que revivió? Ya les dije, el pecado estaba ahí latente. Por eso les dije, vámonos al contexto. Cuando dice el versículo 7, pero sin la ley el pecado está muerto, no está diciendo que no existía. Porque si yo estoy muerta es que ya no existo aquí. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que estaba como dormido, pero latente. No que no pecara, sino que ni cuenta me daba de que ahí andaba. El portador. Yo soy portadora de pecado, ¿verdad? Y entonces dice, pero cuando vino el mandamiento, otra vez cuando a mí se me dijo que esto era pecado, el pecado, ¡pum!, revive. Caray, pensé que estabas muerto, pero estás aquí, ¿qué dice? Recobrar la vida, dice el diccionario Teyer, recuperar fuerza o vigor. No se debilita, por eso les digo, el legalismo está mal. O sea, como que se esconde. ¿Se aquieta? No, al contrario, toma más fuerza. Ok, sí, pero primero como que se duerme, se aquieta, no, y ya después toma. No, más bien tú ni te dabas cuenta. Porque el pecado ahí está. O sea, la gente, si no, imagínate, pues es que cuando conocí que esto era pecado, empecé a pecar. No empezaste a pecar. No te dabas cuenta que estabas en pecado. Es como si el pecado estuviera muerto en tu vida. Pero cuando viene la ley, el pecado toma fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir? Se hace más notorio. ¿No te has fijado que cuando Dios te muestra un pecado tuyo, lo notas más? Uy, que yo me dijo que no esté de chismosa. O sea, igual chismeabas 10,000 veces al día, ¿no? Pero ni cuenta te dabas. Pero hoy en la mañana leíste tu devocional y el Señor te dijo directamente, ¿sabes qué es lo que hiciste ayer con fulanita? Es chisme. Bueno, ok. Sí, Señor, gracias. Y hoy tómala, chisme. Y no es que chismeaste más que ayer.
No chismeaste más que ayer, chismeaste igual, te diste cuenta. Exactamente. Entonces, bueno, en un cristiano, qué bueno, porque el Señor despertó y dices, ya me doy cuenta. Pero en un no cristiano, imagínense lo tormentoso que es. Por eso se suicidan muchas veces, porque es tormentoso, porque el pecado toma fuerza. Ya no quiero drogarme, sé que drogarme es malo, pero no puedo. Y toma fuerza el pecado. ¿Cuál es el propósito del diablo? Llevarte a la muerte. Entonces, ¿cómo me di cuenta que estoy muerta? No morí en ese momento, yo estoy muerta desde siempre en mis delitos y pecados. Me di cuenta cuando dice que la paga del pecado es muerte. El adúltero que muera, el asesino que muera, el mentiroso que muera, el blasfemo que muera. Entonces es ahí cuando dice, no me morí en ese momento, pero me di cuenta que estaba muerta. Ajá, sí. Ahora sí que mis jóvenes están en este proceso. Exacto. De percatarse, por eso están en esta lucha. Sí, es normal. Y hay que orar para que pase al otro paso. Porque ahí el enemigo le está dando duro, le está dando duro. Y esa batalla, y no debemos de angustiarnos, esa batalla Dios está permitiendo que la lleve. Ese es el proceso. De hecho, ese es el camino correcto. Cuando empiezan así. Es el camino, si él estuviera bien tranqui, sí, recibo a Cristo. Camino incorrecto. El camino correcto es empezar a darte cuenta de lo mal que estás y empiezas a luchar. Si lo dejo, no lo dejo, si quiero, no quiero. Es eso, y es el camino correcto. Va por buen camino. Desgraciadamente muchos se atoran ahí, o muchos se desvían y no van a la salvación. Eso está bien. Y entonces ¿y por qué? Porque le va a doler más, y es la idea, que le duela. Dice Nueva Biblia Vida, por eso, antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien. Aquí lo dice más claro. Antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? ¿En qué versículo estamos? En el 9. Sin la ley vivía en otro tiempo. Y aquí lo dice, por eso, antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien. Pero cuando llegó el mandamiento, cobró vida el pecado y morí. O sea, me siento muerto. Estoy muerto. Me di cuenta que estoy muerto. Es antes de Cristo. Aquí la gente podría usarlo como, ya ves cómo la salvación sí se pierde, porque él ya estaba vivo y de repente llegó el pecado y murió. No, no está hablando de eso. Está hablando de su situación antes de llegar a Cristo. Por eso les dije, vámonos despacio para no tergiversar la palabra de Dios. Es tan importante que entendamos estas doctrinas que nos necesitan, porque si no, de verdad, como cuánto se transgiversan todos estos y cuánto nos hace falta la enseñanza. Debemos de estudiar, nuestra obligación es estudiar, pero la verdad es que el que nos guarda en la sana doctrina es Él. Él es el que guarda cuando te estás desviando, Él te avisa. No, eso no es de mí. Y te regresa. Entonces, Él es el que nos guarda de las falsas doctrinas, pero nuestra obligación es estudiar. Palabra de Dios para todos. Antes yo vivía sin conocer la ley, pero cuando conocí el mandamiento de la ley, se despertó en mí el deseo de pecar. Me voy a apurar porque ya me tardé. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo, pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador. Aquí está más claro. Traducción lenguaje actual. Yo vivía tranquilo, o sea, estaba sin ley, no pasaba nada, pero cuando me di cuenta de la ley, me di cuenta del pecador que era yo. Y entonces morí, ¿no? Cuando nos confronta el pecado. Bueno, vamos a Juan 15:22. Dice, si yo no hubiera venido, dice el Señor Jesús, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. No está diciendo que no vivían en pecado, sino que no serían culpables no se sentirían culpables. Dice, pero ahora, eso se lo está diciendo a los fariseos, Dice, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? No tenemos un Dios malo, tenemos un Dios bueno. Nosotros ya vivimos en pecado. Y si Dios no interviene, igual vivimos tranquilos, ni cuenta nos damos. Muero a lo mejor hasta en paz, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ni cuenta me di que yo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces yo puedo vivir en esa situación, pero entonces de todas maneras me voy al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Que yo no sepa que es pecado no significa que no peco. Sí peco, aunque no lo sé. Pero entonces cuando viene la ley, viene todo ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que hago mal, pero también me voy a dar cuenta de otra cosa. Me doy cuenta de que yo no puedo dejar de hacer mal. Me doy cuenta de que hago mal y también me doy cuenta de que no puedo dejar de pecar.
Entonces sufro, la ley me hace sufrir. Ese es el propósito de Dios. Ahora tú pensarías, ¿qué Dios tan malo? No, mucha gente en eso cae. ¿Por qué nos da el sexo y no podemos usarlo? No, 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 no. O sea, el Dios te trae la ley para que te des cuenta de que estás mal, para que pases al siguiente nivel, para estar por encima de la ley y no te quedes ahí. Porque todos los que están bajo la ley están bajo condenación. Pero los que estamos por encima de la ley, ya no nos puede condenar la ley porque estamos por encima de ella. Ajá, estamos muertos para la ley, tenemos más autoridad incluso, ¿no? Ya nada me puede condenar, como dice el fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Ajá, exacto. Entonces, todo esto es por encima de la ley. Si yo vivo conforme al fruto del Espíritu, no hago la ley, sino que incluso mucho más excelente. ¿Y qué pasa? Entonces nadie puede condenarme, porque no solo la cumplo como dice ahí, sino mucho más. Y no por mí, sino por Cristo. Ajá. Ajá, entonces bueno, el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Nada más a él? O sea, ¿a otros les resultó para vida y a él para muerte? No, A todos. ¿Pero por qué dice el mandamiento que era para vida? Porque justamente es que nos quería ser conscientes con la ley. Y la misma ley dice que el que cumpla estos mandamientos vivirá. Así dice, el que cumpla estos mandamientos vivirá. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado de cumplir esos mandamientos? Vida. Pero tengo un problema conmigo. No puedo. No puedo dejar de pecar. Entonces, lo que resulta en vida, el mandamiento es vida, la ley es vida, para mí resulta muerte, porque no la puedo cumplir. No la puedo cumplir. Entonces, yo me di cuenta, descubrí que el mandamiento es vida, sí, pero para mí es muerte, porque yo soy incapaz de cumplirla. Entonces, dice él, yo descubrí esto. Pero ¿cuándo lo descubrió? Lo descubrió siendo legalista. Él descubrió eso. Se dio cuenta que no había forma. Entonces, ¿cuán importante es que tengamos la gracia del Espíritu Santo para poder evangelizar a otra persona? Exacto. Porque si no, pues lo podemos alejar, si es consecuencia, porque lo estamos acusando de alguna forma, y aparte nosotros podemos caer en la arrogancia de decir, pues yo sí lo cumplo. Por eso tú no puedes llevar el evangelio, digamos, lo voy a decir entre comillas, el evangelio, porque que tú le digas, deja de hacer esto, no hagas esto, pórtate bien, no engañes a tu esposa, no robes en el trabajo, no andes echando novio, ¿no? O sea, eso no sirve de nada. O sea, necesitan ser conscientes de su pecado y llevarlos a Cristo. Y solo en Cristo serán libres. Pero tú le puedes decir muchas reglas a una persona. Y esa persona en su intento de querer llegar a Cristo lo puede hacer. Más bien no de querer llegar a Cristo, sino de querer vivir bien, ¿no? Ok, ya quiero ser bueno. Entonces ya no voy a robar. Ya no, al contrario, ahora voy a ayudar. Y ahora voy a ir más a la iglesia. Y ahora voy a cantar más alabanzas. Me voy a meter más a ayudar en la iglesia. Sí, cosas. Pero no hay un nuevo nacimiento. Entonces va a llegar un momento donde la carne se canse y la carne pida lo que quiere, pecado. Y va a caer en pecado y viene en una condición peor. Peor, con mucho. Por eso agarra poder. La ley, por eso cuando tú le pones muchas reglas a una persona, el pecado agarra más poder. No es por reglas, no es por ley, es por gracia. Y la gracia te ayuda a cumplir la ley. Es primero la gracia, luego la ley. No es la ley y luego la gracia. Bueno, en el sentido de cumplimiento, pero en el sentido de descubrir la gracia de Cristo, si no es por medio de la ley, no la descubres. La ley es el ayo, ¿no? La nana, la que te lleva a Cristo. Ajá. Entonces, bueno, ok, Nueva Biblia Vida. Es decir, el mandamiento que debía haberme dado vida me condenó a muerte. Aquí está más claro. O sea, el mandamiento es para vida, pero también el mandamiento dice que, decíamos, ¿no? Los fornicarios que mueran. Oh, caray, ya me mató, ¿no? El chismoso también decía que no ande chismeando y que muera. Y ya me mató, ¿no? Entonces debía darme vida, pero en realidad a mí me condena a muerte. La ley a todos nos condena a muerte. Entonces, por el cumplimiento de la ley, nadie es salvo.
todos estamos condenados a muerte. Ajá. La Reina Valera contemporánea. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, ¿no? Es lo mismo. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, los que quieren cumplir la ley sin la gracia están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si tú quieres llegar a Dios por medio de tus obras, maldito eres. ¿Por qué? Porque no llegas. No llegas, entonces mueres. ¿No hiciste esto? Muerte. Dice Santiago 2:10 y 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Ajá. Entonces, cualquier pecado, ¿cuál te gusta? De impureza, ¿no? También habla de impureza en los días menstruales. Dices, bueno, pero ¿qué tiene de malo que yo no guarde mis días menstruales? Según la ley, mucho. Y eres digno de muerte también, ¿no? Entonces, si tú incumples con un mandamiento, por pequeñito que sea, eres culpable. Entonces, no va por ahí, no va en que hagas tu mejor esfuerzo, porque tu condición pecaminosa, acuérdate, ya traes el pecado inyectado. Entonces, tu condición no te permite cumplir la ley. El pecado está latente y va a salir. Entonces, no va por ahí. Romanos 7:11 ya. Vamos al 11, ya casi termino. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí vamos a ver dos. Engaño y mató. Engañó. Del griego exapatao, que quiere decir seducir completamente o embaucar. En el Mons lo traduce como estafar. Me embaucó. ¿Qué dice el 11? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, usó la misma ley, lo está repitiendo, para que quede bien claro, usó la misma ley y me embaucó. ¿Cómo? El ejemplo sería él como legalista, les decía, si él dijo, pues yo no adultero, yo no he matado a nadie, yo no robo, y de repente se pone entonces a perseguir a la iglesia en nombre de la ley, ¿qué está haciendo? Está pecando. ¿Quién lo sedujo? El pecado. Lo engañó y le hizo trampa y ni cuenta se dio. Pero él creía que estaba haciendo bien. Y luego dice la otra palabra, y me mató. ¿Y cómo que lo mató? Aquí esta sí la vamos a ver porque no es morir solamente, sino es otro significado. Matar al instante o figuradamente destruir. La Reina Valera lo traduce como herir, acabar o dar. Pero el diccionario Teyer, vean esto que dice, matar de cualquier manera. De cualquier manera. O sea, el diablo quiere que te mueras físicamente, espiritualmente, moralmente, anímicamente. O sea, él te quiere matar. Por eso el pecado nos sigue matando hoy en día, aunque ya no te matan ni para muerte eterna ni espiritualmente, pero él te quiere matar de cualquier manera. Él quiere matar una relación con tus padres, él quiere matar una relación con tu esposo, él quiere matar una relación con tus amigos, porque el pecado va a tomar ocasión. Entonces, de cualquier forma, el pecado va a matar. Por eso dice que el pecado viene así que a destruir, a matar. Ajá. Entonces, ciertamente ya no te va a quitar la vida eterna, porque esa es tuya. Y una vez que tú has nacido para vida eterna, eres eterno, exactamente, o sea, eres inmortal. Pero sí puede matar una relación, sí puede matar un ánimo, sí puede matar un ministerio, sí puede hacer daño, sí puede destruir. Entonces dice metafóricamente extinguir, privar de la vida espiritual o procurar la miseria eterna en el infierno. Obviamente lo que quiere es que te vayas al infierno. Entonces, bueno, ya no puede hacer que te vayas al infierno, pero puede hacer otras cosas contigo. Entonces el diablo no te va a dejar en paz. Por eso una vez escuché un dicho que dice, el diablo no se quiere ir solo. Ajá. Y digo, ay, Porque ancha y espaciosa es el camino a la perdición, ¿no? Entonces, no dice, pues aquí cabemos muchos. Dice, no, ¿para qué irme solo si cabemos muchos? Nueva traducción viviente. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó
y usó los mandatos para matarme. Los usó esos mismos. Es como reclamar, ¿no? O sea, él sabe que la paga del pecado es muerte y sabe que tú al pecar mereces la muerte. Y entonces, esto es antes de Cristo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Tú eres de los míos, tú estás muerto. Está reclamando, ¿no? Este está muerto, este no está vivo y por eso viene Cristo y paga el pecado, ¿no? Traducción lenguaje actual, porque el pecado usó la ley para engañarme y con esa misma ley me alejó de Dios. Por eso muchos cuando leen la Biblia se espantan y se van, porque es demasiado, ¿no? Y usó, pero usó la misma ley. ¿Qué usó? ¿Cómo puedes decir? Pues la Biblia es pura, es santa, pero usan la misma, o aquellos que empiezan que estudiar la Biblia. El otro día me salió un muchacho en un documental y dije, lo voy a poner, ¿no? Porque decía los hallazgos de la Biblia. Dije, ha de estar bueno porque ha de ser que encuentran las ciudades. No, pero pues, este cuate encontró para alejarse, ¿no? Porque todo lo cambiaba, todo le daba otro sentido. Y dije, bueno, estudiaba la Biblia, pero en lugar de hallar vida, hallaba muerte. Uh-huh. Entonces, bueno, el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bueno, aquí vamos a verlo rápidamente, son palabras que ya conocen. Entonces, santo, del griego hagios, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o consagrado. O sea, la ley, los mandamientos son consagrados, son puros, son limpios. Entonces el problema no está en el no matarás, en el no mentirás. No, el problema no está en eso. El problema está en uno, en mí. El problema está en mí, porque el pecado está dentro de mí. Por eso más adelante dice eso, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí con esto vamos a introducir lo que viene en el siguiente, ¿no? La ley es verdad. La ley, de hecho, es santa. El mandamiento es justo. Justo ya la sabemos, dikaios, que quiere decir equitativo, en carácter o en acto, por implicación inocente, santo, recto. Ya la tenemos esa palabra. Entonces, el mandamiento es justo. Es justo que si el ojo por ojo, sí es justo. Sí es justo. El que infringe la ley merece la muerte, es justo. Es justo porque decimos, no es justo que yo muera, pero si aquel me peca, sí es justo que él muera, ¿no? Entonces, la ley es justa. Entonces, bueno, y por último, es buena. La ley es buena. Y buena significa bueno en cualquier sentido. Ahí me comí una N. Bueno en cualquier sentido. El diccionario Thayer dice buena constitución o naturaleza, útil, saludable, excelente, recto, honorable. Ahora pensemos en esto, en los mandamientos. ¿Se lo saben de memoria? No. Qué mal, porque yo tampoco. Bueno, sí, me lo sé, pero no en orden. Pero bueno, son 4, los primeros 4 mandamientos son... y los siguientes 6 son con nuestro prójimo. Los primeros son amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y los siguientes 6 a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué de malo tiene honrar a tu padre y a tu madre? Es justo, porque te cuidaron, es justo, ¿no? Y aun cuando no te hayan cuidado, por lo menos te engendraron, ¿no? Entonces es justo honrar a tu padre y a tu madre. ¿Qué de malo tiene no robarle al otro las cosas que trabajó para tenerlas? Porque trabajó, ¿no? O sea, ahorita el ladrón viene, ahorita con los aguinaldos, se desatan la robadera, más que en todo el año. Pues le dice, trabaja, no, yo saco más subiéndome a robar a la combi. En 30 minutos saco más que lo que tú en toda la semana. Sí, efectivamente. Sí, porque me lo quitaste. Exactamente, pero entonces, ¿qué de malo tiene que la Biblia te diga no robarás? Entonces estamos comprobando que la Biblia dice que la ley es buena, es santa, es justa. El problema soy yo, porque yo no soy santa, ni justa, ni buena. Entonces, por eso, la ley viene a hacer un efecto contrario en mí. Pero el problema es que en mí hay algo interno que es malo, que es el pecado. Pero el problema no está en la ley. Si yo no fuera mala y cumpliera la ley, todo estaría perfecto.
¿no? Por eso vemos que en algunos países, hablando de otro tipo de leyes, ¿no? Otro tipo de reglas, incluso no tienen tantas reglas. Hay países donde dicen que no hay tantas reglas de tránsito, porque se respetan. Hay lugares donde dice, me estaba diciendo Abraham, donde no hay ni semáforos, porque no hay ni accidentes, porque se respetan. Siempre procuran que no haya, que nadie más vaya a pasar, y si hay mucho tránsito, se respetan uno y uno, uno y uno, uno y uno. Entonces, no necesitan tanto la ley, ¿no? Pero bueno, tienen buenas costumbres, digo, son buenas reglas de tránsito, pero ya las tienen ellos por naturaleza, digamos, porque así fueron enseñados. Observa. Aquí no, ¿no? Entonces, en la ley de Dios no hay ningún ser humano que tenga buena naturaleza. Las vamos a romper. Por eso se necesita la ley. Pero el problema no está en la ley, el problema está en mí, que yo tengo una mala naturaleza, y de eso vamos a seguir hablando. Ajá, porque no hemos terminado con el pecado que mora en mí, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, porque de por sí que ya está re difícil. Entonces, Sí, no, yo nos sé- damos una semana para digerirlo y para la otra semana le seguimos. Sigue siendo alumbrado por sus palabras. Sí, Ajá. no, yo les quería hacer el comentario ese de que justamente Te puede regresar la palabra. ¿Justo? Ajá. o sea, la ley, Sí. pues, ¿qué es lo que hace? Pone orden. Si tú, y me hablas de una ley penal o de una ley fiscal, por ejemplo, si tú te sitúas en el supuesto que dice la norma, se actualiza la consecuencia que está prevista ahí mismo en la norma. Por ejemplo, un impuesto no se puede causar si tú, el ICR, se causa cuando tú tienes un ingreso. Ajá. Si no tienes un ingreso, pues no se causa el impuesto y no lo tienes que pagar. La ley penal, ¿qué dice? Es delito robarle su dinero a fulano, ¿no? Si tú te sitúas en el supuesto que dice que le robes el dinero al fulano, Pues no pues tienes entonces no hay nada una que consecuencia. perseguir. La Ajá. ley la ley penal concretamente, ¿qué dice? Pues te prevé una pena. La Ujú. consecuencia son daño, Ley daño de cárcel o multa, lo que quieras y mandes. Si tú no le robas el dinero al fulano, pues, No tienes o sea, por no te qué viene pagar. esa consecuencia. Exacto. Ese es el punto. El problema es que sí lo hacemos. Sí, Y entonces no es que lo hagamos a partir de la ley, sino ya lo hacíamos, pero la ley te da conocimiento. Ujú. Entonces, entonces es lo que hace. La ley da conocimiento solamente, pero la ley no santifica. ajá. Ajá. Entonces el que santifica es Dios. Ajá. Y eso es a lo que tenemos que pasar. Y ahorita pues seguimos en la ley, todas sufrientes, ¿no? Vamos a ver versiones de este. Ah, ¿no lo puse? Perdón. Sentí que ya había acabado. Nueva traducción viviente. De hecho, no había acabado. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. No puse más porque dicen todas lo mismo. Primera de Corintios 15:56 dice, fíjense aquí, es como que la cereza en el pastel, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ya ven todo lo que estamos diciendo. El aguijón, o sea, el pecado te está pique y pique porque lo que quiere que Con el pecado. cuando o sea, te quiere dejar enterrar el aguijón porque quiere que te mueras. Pero dice, ¿y cómo tiene poder el pecado? Con la ley, Ajá. la misma ley. Porque ¿quién es el que condena a muerte? Pues Dios mismo. No es el diablo el que te condena a muerte, es Dios mismo el que Porque en Dios- su ley, porque Dios cumple la ley. en su ley, él mismo está diciendo, el que diga tal, el que haga tal cosa, condenado a muerte. ¿Quién hizo la ley? Dios. Pero ¿quién quiere que te mueras? El diablo. Como tú lo dijiste, la ley se hizo para guardarte de algo, ¿no? O sea, para no hagas esto porque puede pasar esto. Lo mismo con Dios, no hagas esto porque puede pasar esto, pero ¿quién quiere que la infrinjas? El diablo. El diablo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar. Amado Señor Jesucristo, gracias Padre por tu bendita palabra. Gracias por esto que has revelado a nuestras vidas, Señor. En realidad, reconocemos que si no es por el poder de tu Espíritu, nada entenderíamos, Señor. Yo te pido, Padre, para que tú traigas más revelación a nuestras vidas, pero no para acumular conocimiento, sino para ser cada vez más libres, Señor. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz y porque ahora estamos alumbradas por tu palabra, Señor. Gracias porque conocemos que no somos cumplidoras de la ley,
sino que vivimos conforme a tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque tú veniste a cumplir cada mandamiento para hacernos libres y para darnos vida, para quitarle ese aguijón al pecado, Señor, para que ya no pudiera darnos muerte. Gracias, Señor, por esa obra tan hermosa y tan maravillosa. Y aún te rogamos por aquellos que están en este proceso, Señor, por aquellos que están viviendo todavía bajo la ley, pero que anhelan, Señor, esa libertad en ti, Padre. Ayúdalo a llegar, Padre, por favor. Ayúdalo a que tu gracia sea revelada en su vida, Señor, para que él pueda, pues, conocerte a ti y pueda saber que efectivamente sin ti él nada puede. Efectivamente tiene razón. Él no va a lograrlo si no se toma de tu mano, Señor. Ayúdale a llegar a esa conclusión, a que él encuentre, Señor, en ti esa respuesta, esa verdad, y que sepa de su debilidad humana, Señor, y pueda entender, Señor, que solamente en ti es que somos más que vencedores y podemos vencer el pecado y podemos vencer la muerte, Señor, solamente por medio de tu preciosa mano, Señor. Ayúdalo, Señor, así a él como a cada uno de nuestros hijos, Señor. Tal vez ni siquiera han entrado en esa batalla de la ley, ni siquiera han entrado en esa batalla de conciencia, pero ayúdalos a entrar, Señor, para que lleguen a ti, Señor, para que lleguen a la verdad, para que te conozcan, para que se arrepientan y sean nuevas criaturas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa revelación en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.